tardes a todos. Hemos dado un par de minutos de margen para comenzar la segunda temporada, el lanzamiento oficial de nuestra segunda temporada de nuestra serie Bajo la lupa del CDO, el programa de contenidos en el cual el protagonista es el CDO del Club de CDOs, de la comunidad de profesionales del dato en España y en LATAM. Os doy la bienvenida a todas las personas que ya os habéis conectado. Estamos encantados de que estéis con nosotros para ser protagonistas de este lanzamiento, de este bautismo de nuestra segunda temporada, de nuestra serie de contenidos. Este es el evento de presentación oficial que hemos titulado ¿Cómo sabes que estás generando valor con tus datos? Orienta tu estrategia del dato hacia la generación de valor. En este programa, que va a ser de 1 horita y en el cual vamos a presentar oficialmente los dos primeros contenidos, las dos primeras publicaciones de la serie de valor del dato, creada por Rafa Fernández y Javier Martínez, miembros del club. Rafa Fernández, presidente del club y CDO de Bankia, y Javier Martínez, Head of Reporting Corporativo también de Bankia. Esta serie de publicaciones son 4 en total, pero en este caso, en este programa, presentamos las dos primeras ediciones, los dos primeros ebooks que hemos desarrollado con el equipo de SDG Group. Aprovecho para dar el agradecimiento y las gracias infinitas al equipo de marketing de SDG, que ha colaborado muy intensamente con nosotros en la realización de este contenido y todas las acciones de difusión. Y por mi parte, comentaros esto es el primer capítulo de nuestra segunda temporada. Os voy a contar brevemente cómo va a ser la dinámica del evento. Después de esta presentación oficial, tendremos un espacio en el cual tendremos un diálogo activo con los coautores de estas dos publicaciones, con Rafa y con Javi, y Antonio Torrado, socio director de SDG Group, moderará este diálogo. Va a ahondar sobre todo en las claves que son los pilares de estos dos contenidos, basados en ecosistema del valor del dato y la estrategia del dato. Más o menos vamos a tener un diálogo de unos 30 minutos y luego vamos a dejar un debate abierto a todos los asistentes de otros 20 minutos, en el cual va a ser Silvina Arce, va a moderar el debate posterior. Os animamos a que participéis. En vuestro menú inferior de Zoom podréis ver una mano, podréis levantar la mano si queréis que os habilitemos el audio y el vídeo en directo y nos podáis hacer preguntas, también en el apartado de Q&A. Seguramente que todos conoceréis Zoom, pero para las personas que nos estéis escuchando, pues en el apartado de Q&A podéis formularnos preguntas. Silvina las irá moderando y formulando a las personas, tanto a Rafa como a Javi, como también a Antonio, para que puedan responder. Y a las 7:30 estableceremos una serie de conclusiones y ya finalizaremos lo que es esta edición. Como os decía, vamos a lanzar 2 publicaciones. Concretamente, el primer capítulo se trata de poner en valor todo el ecosistema del valor del dato. Rafa y Javi han hecho un trabajo excepcional ahondando en las claves de este ecosistema, en las palancas de valor del dato, los intangibles, el valor interno de los datos, cómo aporta valor el dato a la organización, cuál es el valor de los datos, cuál es el valor interno de los datos. Creemos que va a ser una lectura súper didáctica, muy potente y que os va a ayudar mucho en vuestra labor diaria como profesionales del área de datos en las compañías. Y aparte de esta primera publicación, vamos a lanzar también, tenemos un segundo fascículo más basado en la parte de estrategia del dato, en las palancas del valor del dato y los intangibles. La estrategia está muy orientada al propósito de la compañía y creemos que también va a ser una segunda publicación muy potente. Estas 2 ebooks, hoy es el evento de presentación oficial, pero esta semana las publicaremos en LinkedIn, los subiremos a la página web del club y os animo encarecidamente a que podáis descargar y consultarlo, compartirlo con los equipos, porque es de mucho valor y creemos que os va a ayudar mucho en vuestro trabajo. Por mi parte, como ya os digo, el bloque principal de este evento, de esta sesión, es este diálogo que vamos a tener de estos gurús del dato, que son Rafa Fernández y Javi Martínez, los autores de las 2 publicaciones, y contamos con el privilegio como moderador de Antonio Torrado, socio director de SDG Group, que ha colaborado y ha creado los ebooks junto al Club de CDO.
Así que por mi parte os dejo con los verdaderos protagonistas de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y ya os dejo con Rafa, con Javi y con Antonio. Muy bien, pues muchas gracias, Miriam, y buenas tardes a todos. Si te parece, voy a empezar por dimitir de mi cargo de gurú, cosa que te agradezco, Miriam, pero bueno, vamos a dejarle un apasionado de los datos y muchos años, ¿no?, en este mundillo, pero que creo que no llega a esa categoría todavía. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Lo dicho, bienvenidos a todos y bueno, agradecidísimo a todos que hayáis llegado a este punto de la jornada laboral, que ya se están haciendo horas largas, y por tener la paciencia y las ganas también de estar en este foro. Lanzo también mi agradecimiento al Club de CDO y especialmente a Rafa y a Javier. Yo me compré el libro hace ya unos meses, no recuerdo ahora bien, pues antes de Navidad puede ser, y bueno, pues lo empecé a masticar con muchas ganas, con el marker, tratando de sacar ideas, de entender, ¿no?, un poco cómo atacar esta problemática del valor de los datos, ¿no? Que ya se me antojaba a mí que iba a ser una problemática, ¿no?, en la que tenía esta impresión, ¿no? Es decir, ¿quiénes han sido los osados, ¿no?, que han decidido bucear aquí con lo complejo, ¿no?, que esto puede ser, ¿no? Desde luego, ¿qué iba a pensar yo, ¿no?, que hoy vamos a estar aquí hablando y charlando con los autores de ese libro que en ese momento empecé a trabajar con muchas ganas, ¿no?, porque es lo que he hecho, ha sido trabajarlo. Y en este punto, además de agradeceros la oportunidad de estar y charlar hoy con vosotros, pues felicitaros porque el trabajo ha sido muchísimo, porque se puede ver en la lectura del libro y de todo el trabajo que había detrás para haber llegado, ¿no?, a las conclusiones que habéis llegado y establecer un primer marco, ¿no?, de trabajo en un área en el que no es tan habitual, ¿no?, ver trabajos fundados, ¿no? Y si me lo permitís también, creo que, ¿no?, de alguna manera subrayar hablando hoy de valor, vuestra valentía, ¿no?, de atacar ese reto tan complejo, de descifrar, desmenuzar un poquito los muchos ángulos, ¿no?, que tiene y consideraciones, ¿no?, que hay que resolver para dar una respuesta, digamos, razonable a lo que es el valor del dato, ¿no? Y pensando un poco en todos estos años de experiencia y el recorrido, ¿no?, que ha tenido, ¿no?, Business Intelligence, Data Warehousing, lo que era el dato, ¿no?, en aquel momento, que fundamentalmente era un habilitador para dos cosas. Una, conocer cómo está mi compañía, y otra, pues poder tomar mejores decisiones de las que podría estar tomando si no estuviesen fundadas en datos, ¿no? Ese era, digamos, un poquito el valor del dato en aquel momento, ¿no? Y no era un protagonista, ¿no? Era un habilitador, ¿no?, para entender mejor lo que pasaba en la compañía y tomar decisiones. Sin embargo, fijaos que hemos, ¿no?, pasado casi, ¿no?, a la velocidad una velocidad increíble, a la misma velocidad que va la vida, ¿no?, para las personas que ya cumplimos años. Han pasado muchas cosas, ¿no? Hemos visto una eclosión digital en el giro del milenio con la aceleración de Internet, redes sociales, movilidad, Big Data, ahora inteligencia artificial, sensorización masiva. Y en algún momento hemos empezado a hablar, ¿no?, del potencial del dato, el valor del dato como un activo propio, ¿no? Sin embargo, así como ha habido un trabajo, ¿no?, digamos, casi revolucionario en tecnologías, en nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer, yo creo que no pasa por alto el hecho de que a nivel del sustento econométrico de lo que es el dato, no ha habido grandes trabajos ni grandes avances, ¿no? Y esto es un área, digamos, una deuda que hay, que en este caso no es una deuda técnica, es una deuda más, digamos, en la gobernanza, en la gestión, en la valoración económica o econométrica de los datos, ¿no? Y por esto, bueno, me parecía además muy, muy interesante que alguien pues le empezara a poner un poco, ¿no?, forma. Estos son casi excepcionales los trabajos que hay en este ambiente. Quería abrir el debate un poco con esta reflexión, poniendo en valor también el trabajo que se ha hecho y trasladándonos quizá en este caso a la pregunta, ¿no? Pues en tu caso, por ejemplo, Javier, ¿no? ¿Cómo planteáis, ¿no?, ante esta deuda, ¿no?, de no haber trabajado en este tema, cómo os planteáis abordar este problema en primera instancia? Bueno, lo primero, o sea, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por tus palabras, Antonio. La verdad es que son muy gratificantes oírlas y más de ti, ¿no? Nosotros, o sea, siempre aquí hemos tenido una visión, ¿no? Y siempre que algo lo llamamos activo, es un activo porque puede medirse, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos visualizado que para poder medirlo había que definir
cuáles eran los ámbitos sobre los que queríamos medirlo, ¿no? Y esto pues lo hemos dejado tanto plasmado en los ebook como lo detallamos en el libro, ¿no? Entonces podemos hablar de 3 grandes bloques, ¿no? Quizás el primero sería el valor interno, el valor interno de los datos, el valor intrínseco que contienen los datos, ¿no? Que viene muy marcado siempre por la cantidad. Y cuando hablamos de la cantidad hablamos del número de características que podemos analizar, ¿no? Y del número de evidencias que tenemos, ¿no? O de registros. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esto nos va a marcar un poco el marco a partir del cual vamos a poder empezar a trabajar, ¿no? Esto es, o sea, cómo es nuestro tamaño, ¿no? Eso, evidentemente, no serviría de nada si no tuviese una calidad asociada, ¿no? Y dentro de la calidad, nosotros hemos empezado toda esta investigación, todo este trabajo, viéndolo desde el punto de vista de cómo están nuestros datos de completos, ¿no? O sea, cuál es la completitud que tienen los mismos. Sí que es cierto que también, o sea, la calidad contiene otra serie de parámetros, ¿no? Como es la vigencia, ¿no? No es lo mismo tener un set de datos que digamos que sea del mes anterior que sea de hace 15 meses, ¿no? O sea, no tiene el mismo valor para generar insights o para poder tomar decisiones, ¿no? Una vez que tenemos ese gran bloque, ¿no? ese valor intrínseco de los datos, lo siguiente que decíamos es, bueno, una vez que tenemos todo esto, ¿cuál es el siguiente parámetro que necesitamos? Oye, pues utilizarlo, ¿no? Utilizarlo. Algo que no se utiliza, pues está bien, o sea, lo guardamos, ¿no? Esto es como lo que dejamos muchas veces en nuestra despensa, ¿no? O todo lo que guardamos en nuestra casa, que guardamos un montón de cosas, ¿no? Pero que al final nunca las utilizamos, ¿no? Pues eso realmente no nos aporta valor, sino que solamente nos ocupa y encima nos mete preocupaciones, ¿no? Porque hay que limpiarlo, hay que hacer una serie de actividades en nuestra casa de los día a día que tenerlo en sí nos genera trabajo, pero no nos da beneficio, ¿no? Entonces, al final, nosotros veíamos un poco el número de usos que había, ¿vale? Y digamos, la calidad del uso, ¿no? O sea, al final, ¿qué beneficio estaba dando desde el punto de vista de apoyo a la decisión? Que tú lo decías antes, o sea, tú decías, esto sirve para apoyar a la toma de decisiones. Me ha gustado mucho tu introducción, ¿no? En los años 80 las decisiones se tomaban en la experiencia, los grandes directivos tomaban sus decisiones basadas en la experiencia, lo que les había ido en el pasado, y ese cambio radical con la transformación digital ya ha sido decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, al final, esa utilidad, ese uso que hacemos de los mismos nos va a generar un valor, pero utilizarlos y tenerlos no es suficiente si no está alineado con una estrategia de la organización. Y esta es la tercera pata, ¿no? Que nosotros analizamos, que es la relevancia estratégica, cómo está esto relacionado con la dirección de mi organización. Luego, en los ebooks y en el libro detallamos mucho esto, ¿no? Yo creo que durante el debate seguramente que nos surge oportunidad de ir hablándolo, ¿no? Y al final, tu gestión será tan buena o tan mala como la comparativa que tengas con el mercado. Si tú gestionas mejor que el mercado, oye, pues serás un actor importante, ¿no? Pero si gestionas peor, pues tienes que plantearte otro tipo de alternativas, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya tenemos tasado, ya tenemos un índice, ¿no? O sea, yo creo que esto nosotros tenemos nuestra alternativa, pero me gustaría preguntarte, ¿alguna vez vosotros habéis visto cómo tasarlo esto económicamente desde el punto de vista de ponerles euros, ¿no? O sea, ¿cuánto vale esto? ¿Qué impacto tiene, ¿no? Porque yo creo que es relevante, ¿no? El llevarlo no solamente a la medición, sino al impacto económico. Sí, sí. Fíjate que lo hablaba antes, ¿no? De que hay una deuda ahí, ¿no? Es decir, y la respuesta es con mucha dificultad, Javier, la verdad es esta, ¿no? Ahí podría pensando, incluso tengo que tirar atrás en el tiempo, hay dos escenarios, seguramente hay muchos en medio, que yo que habitualmente me he encontrado ahí, que seguramente en la industria nos encontramos todos, ¿no? Uno es quizá el más complejo, ¿no? Es decir, el disponer de una metodología, un framework, un lugar por el cual empezar a entender, a dibujar, ya no el valor ¿no? concreto, tangible, absoluto de los datos, sino incluso elementos como decir, oye, esta inversión en data, ¿cuánto sentido tiene? ¿Cuál es el retorno, ¿no? para mi organización, mi inversión en data? Es decir, llevo una serie de inversiones, he hecho unos esfuerzos en data management, unos esfuerzos en analítica, estoy repartiendo, ¿no? reportería, cuadros de mando. Entiendo que eventualmente pues, mis gestores a nivel estratégico, táctico, operativo, pues están tomando mejores decisiones, pero ¿en qué cantidad? ¿No? ¿En qué cantidad es el valor que repercute? ¿No? Porque si me he gastado un determinado esfuerzo en inversión, ¿estoy obteniendo el retorno? ¿Ese retorno es significativamente ¿no? Positivo? ¿No lo es? Y en este escenario,
típico clásico de proyecto de data, ¿no? Tradicional o moderno, pero hay pocos métodos, digamos, confiables o robustos o que incluso la industria conozca para poder aplicarlos, ¿no? Y me he encontrado la situación de tener que hacer una consultoría ad hoc, típicamente, pues a veces por un third party, no el proveedor, no el cliente que disfruta, sino un third party que hace un análisis exhaustivo de estudio de ROI en base a una serie de hipótesis que no están referidas a un marco econométrico, ¿no? de valoración del dato, ¿no? Y esto es creo yo que es al menos no es un estándar de industria el que hagamos esto de una manera, ¿no? pues adecuada. Y luego hay otro escenario quizá más habitual, que es el de los casos de uso que vienen de un business case y un caso de uso, digamos, bien definido, ¿no? Típico caso de uso, no sé, uno reciente me viene a memoria pues un tema muy clásico de rotura de stock. Oye, un retailer, mediante en una línea de productos determinada, somos capaces de resolver la rotura de stock y de optimizar para que ni sobre ni falte, y optimizar a partir de ahí pues la operación de esa determinada, ¿no? De esa operación de retailer de una categoría. Oye, ahí te vas a encontrar desde el principio una circunstancia de excesos o rotura de stock que tienen unos costes no deseables desde logística inversa, también unos revenues que no se alcanzan debido a la rotura de stock, e inmediatamente puedes observar, una vez que haces el proyecto, pues un retorno tangible y directo en mejora del margen de esa operación. Este escenario es más sencillo, ¿eh? No siempre se puede hacer, o sea, no siempre se hace, pero sí que al menos es más habitual, ¿no? Encontrarte este escenario. Y entre esos dos, supongo que hay muchísimos otros que no acabamos de atacar, ¿no? Pero fíjate que más allá la reflexión un poquito, que más allá del caso de uso concreto, ¿no? Y entendiendo que ya vosotros habéis puesto, ¿no? Un blueprint, ¿no? Un marco de referencia con un valor interno, con componentes asociados a ese valor interno y de mercado, y la relación muy importante que comentáis con la estrategia, digamos, ¿cómo tangibilizáis, ¿no? ¿Cómo proponéis tangibilizar el valor, ¿no? Hacia la compañía? Es decir, ¿cómo datificar, por ejemplo, el valor de mercado, el valor bursátil, ¿no? ¿Cuál sería la forma, ¿no? en la que llegáis a ese punto? Rafa, por ejemplo, si me puedes decir. Sí, bueno, la verdad que muchas gracias, Antonio. La verdad que nuestra idea, desde luego, o sea, al final tú observas las grandes compañías por capitalización del mundo y son las compañías que mejor gestionan los datos, ¿no? Esto es evidente que hay una relación, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos era no solamente ver esa relación, que eso se ve clara, sino cuánto concretamente de la capitalización, es decir, del valor de mercado de una compañía entera, le aporta la gestión de datos. La primera parte, lógicamente, es lo que ha comentado Javi antes, es decir, oye, nosotros podemos con nuestra metodología, la que proponemos, calcular un valor interno de los datos, es decir, todo lo que me aporta mi gestión de datos, pero eso es un base 100. Ahora, ¿cómo lo pasamos esto a euros, no? Al final, el análisis fundamental lo que te dice es que el valor de una compañía es su valor contable, ¿no? Su valor en libros y tal, tasado a valor de mercado, más las expectativas de beneficios futuros, ¿no? Actualizadas a una determinada tasa. Bien, nosotros sabemos, y como tú has comentado antes algún caso de ROI, ¿no? O sea, sabemos lo que algunas acciones informacionales nos suponen en el beneficio, ¿no? Y de hecho, podemos establecer métricas para calcular qué beneficio nos aporta cada uno de los casos de uso, ¿no? Si tenemos ese mapa de datos, casos de uso y relevancia estratégica, ¿no? Podríamos calcularlo y podríamos pasar de ese base 100 a ese valor en euros, ¿no? Porque al final, cuando tú te presentas ante el mercado, ¿no? A explicar tu cuenta de resultados trimestral, realmente el mercado, lo de las expectativas lo entiende mal. Lo que entiende bien es que si tú hoy eres capaz de generar valor con datos, en el futuro probablemente seguirás siendo capaz de generar valor con datos. Por lo tanto, ahí tenemos las expectativas de beneficios futuros, ¿no? La mejor manera de explicar las expectativas y de dar pie a unas expectativas favorables es generar beneficio, pero nos olvidamos de la palabra futuros, ¿vale? Y eso es algo que también tratamos, y de hecho lo tratamos en estos ebooks y en el libro, que es que para que los beneficios sean sostenibles hay que respetar una serie de principios y una serie de valores que son unos de los cuales normalmente no solemos hablar, pero que garantizan la sostenibilidad de los beneficios futuros. Estamos hablando de unos valores como la ética del dato, estamos hablando de la privacidad, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de factores que a lo mejor son complejos ponerles el cascabel, ¿no?
y que nos pueden ayudar, ¿no? De hecho, hay algunos datos en un último estudio, ¿no? que ha sacado Capgemini, que habla de que las empresas que llaman Data Masters, ¿no? consiguen un 70% más de rentabilidad por empleado, ¿no? y un 22% más de rentabilidad de la propia compañía, ¿no? Pero para eso necesitas dotarte de métricas, no solo la métrica de valor del dato, ¿no? sino de otras métricas, ¿no, Javi? Porque nosotros, por ejemplo, bueno, esto lo hizo Javi, por eso le pregunto a él, ¿no? Nosotros hicimos un ejemplo parecido, ¿no? Con unos cuadros de mando en Bankia, ¿no? Una especie de test A/B, ¿no? Para ver cómo un cuadro de mando, ¿no? impactaba en que las oficinas tomaran mejores decisiones, ¿no? ¿Recuerdas esto? Sí. Además, fue bastante llamativo, ¿no? Porque, las oficinas sí que recibían, digamos, sus ventas mensualmente, ¿no? Bueno, era para una casuística muy concreta, ¿no? Pero por resumirlo mucho, sus ventas, y quisimos probar si algunas recibiesen las ventas diariamente, si eran capaces de accionar, ¿no? y conseguir mejor beneficio al final del mes. Es cierto que, bueno, que entre ellas ya pues tenían sistemas de gestión, etcétera, pero aplicando unas visualizaciones correctas y dotándoles de una información superior, conseguimos entre el 5 y el 7%, creo recordar, de mejora, ¿no? O sea, que es que es tangible, se tangibiliza porque el valor se traduce en mejores decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso la captura de valor eran de las oficinas, ¿no? Y hay muchos más actores, pero vamos, fue un caso que para mí, francamente, me parece de éxito, la verdad. Y ahí hablando, ¿no? Que hablas de ese actor en concreto, ¿no? Que son las oficinas, entendida, ¿no? Las organizaciones tienen, ¿no? toda esa multiplicidad de entidades, de agentes, proveedores, socios, clientes, reguladores, competidores. ¿Cómo es un poquito? ¿De qué manera entendéis o vosotros estructuráis sobre cómo debería llegar, ¿no? ¿Cómo se debería hacer esa entrega o esa, ¿no? cómo estos agentes capturan, ¿no? el valor de los datos en toda esta, ¿no? diferencia, ¿no? de agentes que os encontráis? ¿Cuál es esa estrategia? Sí, nosotros identificamos 5 grandes agentes, ¿no? Bueno, podríamos hablar de más o menos, pero bueno, esto al final es una propuesta, ¿no? Evidentemente los accionistas, los trabajadores de la empresa, los distintos clientes, los proveedores y la sociedad, ¿vale? Lo decía antes bien Rafa, o entraremos un poco, pero lo explicaba bien, ¿no? Que la sociedad tiene que percibir un valor. Los accionistas el valor lo capturan claramente, ¿no? Por la cuenta de resultados. Si tú eres capaz de con los datos mejorar ingresos, reducir costes o mitigar el riesgo, pues oye, ellos lo capturan vía dividendo y ya está. Esto es sencillo, ¿no? Los proveedores, pues oye, normalmente tú lo decías antes, ¿no? En el caso de éxito, ¿no? Que hablabas del retail, ¿no? Esto es un caso de éxito típico, ¿no? En cuanto compartes datos, digamos, entre los distintos integrantes de la cadena, pues somos capaces de ajustar mejor nuestros costes, de ajustar nuestras cadenas productivas, ¿no? Y capturas un valor directamente. Y esto simplemente es intercambiando información, no tiene más. Esto es intercambiando información, ¿no? Y luego están los trabajadores y los clientes, ¿no? Aquí a nosotros, nos gusta hablar de que los datos a ellos les dan superpoderes, ¿no? Porque al final los trabajadores y los clientes eligen en función del número de datos que tienen, ¿no? Y en función de las alternativas que tienen. Y los datos lo que les dan es generarle más alternativas, les dan poderes. ¿Y por qué decimos esto? Pues, oye, los superhéroes pues traen de serie, algunos traen ya los poderes, ¿no? Superman, etcétera, etcétera. Pero hay otros, ¿no? Están Iron Man y Batman, que lo único que hacen es usar la tecnología para aumentarse, ¿no? Para ser seres humanos, pero aumentados, con más capacidad de decisión y más capacidad de acción, ¿no? Pues nosotros creemos que tanto los clientes como los trabajadores lo capturan por esa vía, incrementando su capacidad de alternativas para tomar mejores decisiones. Y luego, quizás, en último punto, está la sociedad. La sociedad, lo ha explicado muy bien Rafa, ¿no? La privacidad, la ética, la seguridad, es algo que captura la sociedad. Y cada vez la sociedad ve que los datos que son suyos y están siendo usados por las organizaciones ellos necesitan recibir un retorno, ¿no? Hasta tal punto que los propios gobiernos, en Francia y en España, se está viendo el tema de la oficina del dato desde una perspectiva de definir, ¿no? Ese marco global de cómo empezar a tener algo que sea transversal y que todo el mundo pueda generar un valor capturado por la misma sociedad en función de los parámetros que se definan. Volviendo, ¿no? al tema de superpoder, ¿no? que me parece, ¿no? interesante esa metáfora. Claro, no es el superpoder que entregamos, ¿no? al CDO, al CFO, al Chief Marketing Officer, es de naturaleza a veces, ¿no? distinta, o la manera de vehicular o gestionar esa entrega, ¿no? de valor a las distintas vertientes de la compañía. ¿Cuál es vuestra, ¿no? propuesta, ¿no? Sería en este
en cómo entregar, ¿no?, esa heterogeneidad y cubrir, ¿no?, las dificultades, las distintas, ¿no?, necesidades que estos distintos, ¿no?, áreas, funciones de la compañía necesitan. Pues tenemos un problema parecido a lo que comentaba antes Javi, ¿no?, sobre el propio gobierno, ¿no?, que ha creado la figura del CDO, pero ha creado la figura, ¿no? Todavía no le ha metido el alma, el cuerpo dentro, ¿no? Ha creado la carcasa, pero no le ha metido el cuerpo, ¿no?, que es un reto mayúsculo. Pues aquí tenemos unos retos muy parecidos, ¿no? A lo mejor a menor escala, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, nosotros en los ebooks hablamos de, ampliando un poco la visión esa que tenía Gartner, ¿no?, de la estrategia de optimización y la de transformación, ¿no? No todos parten, y de hecho no se suele partir de una estrategia de optimización, ¿no? Se suele partir de una estrategia que a nosotros nos gusta llamarle la estrategia de control, ¿no?, que es lo que un CEO quiere tener lo primero controlado, ¿no?, que es lo que llamamos el business under control, ¿no? Es decir, oye, escríbeme cómo va mi compañía y quiero tener el cumplimiento regulatorio a punto, ¿no?, y ordenado. Y esa es la estrategia de control. Luego, es verdad que en función un poco, y tenemos un cuadrante bastante chulo pintado en uno de los ebooks, en el de estrategia, luego en función de tu grado de madurez, de cómo va avanzando, ¿no?, tu grado de madurez y también tu grado de ambición, pues vas a moverte hacia esas estrategias de optimización y de transformación, ¿no? Las estrategias de optimización, lo que estás haciendo es que tu modelo de negocio no cambia, pero te están ayudando los datos, te estás sirviendo de los datos para mejorar tu negocio. Pero las preguntas de negocio normalmente no cambian ni tu modelo de negocio. Lo que pasa es que luego ya hay algunas compañías que dan un salto adelante y, de hecho, en los procesos de transformación digital les sucede a las compañías que se acaban encontrando con nuevos modelos de negocio inesperados, es decir, que no tenían previsto, ¿no? Y entonces se acaban convirtiendo en otra cosa diferente y su modelo de negocio, sus fuentes de ingresos cambian radicalmente, ¿no? Claro, aquí la duda es, ¿y cuál es mejor, no? Bueno, pues lo mejor es un equilibrio en función de tu madurez y de tu grado de ambición. Es decir, si tú tienes muy poca madurez, pues es complicado que empieces por una estrategia de optimización. Y además es que empezar por una estrategia de control tiene ventajas. Porque, oye, empiezas gobernando bien los datos, empiezas mitigando el riesgo, tienes presupuesto, ¿vale? Porque en la estrategia de control normalmente sueles tener presupuesto, ¿no? Salvo que seas capaz de vender bien el valor de lo que generas con datos, que eso ya estamos viendo que no es sencillo, ¿no? Para lo cual, evidentemente, recomendamos el libro El valor del dato. Pero claro, tiene inconvenientes, ¿no? Es decir, tienes que gestionar bien las expectativas, porque suelen ser cosas que no se ven. Es muy difícil vender el valor que genera el gobierno del dato, ¿no? Pero claro, empezar por la optimización pues tiene algunas ventajas, pero el gran inconveniente es que generalmente pierde escalabilidad, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas por un caso de uso a monetizar e intentar monetizar con datos, pues luego probablemente para otro caso de uso no hayas construido, ¿no? Porque está muy, muy focalizado en el negocio, ¿no? Más que en el control, ¿no? Y bueno, yo la verdad que esto es una discusión, ¿no?, que tenemos a veces Javi y yo. Bueno, Javi y yo tenemos un montón de discusiones, ¿vale? Porque si tú has dicho que el libro lleva mucho trabajo, lo de verdaderamente trabajoso ha sido aguantarnos, ¿vale? Durante los meses que hemos tardado en escribirlo, ¿no? Eso no necesitamos tratarlo hoy en concreto, ¿no? No. Da para otro, da para otro capítulo. Correcto. Pero una de nuestras discusiones es que es mejor, ¿no? Si es mejor empezar, o sea, que si es más fácil, una vez que tienes una estrategia de control, moverte hacia la de optimización, ¿no? O viceversa, ¿no? Si pues, ¿qué es más fácil? Si desde la optimización regresar a la de control o desde la de control avanzar hacia la de optimización, ¿no? Esto es que lo hemos debatido tantas veces, ¿no? Es que y lleva toda la razón Rafa lo que dice. Al final hemos llegado a una especie de quórum, ¿no? Pero al final tú empezar por una estrategia de transformación, nosotros siempre lo vemos como una estrategia de patas cortas, ¿no? O sea, tendrás casos de uso sueltos, no tendrás obligación, etcétera, y te servirá para dar un valor bastante rápido. Pero si tú al final no tienes pensado cuál es tu punto de llegada y no eres capaz de compaginar esas dos cosas, pues tienes muchas papeletas de conseguir dar resultados a corto no sostenibles a largo. Por lo tanto, es súper importante tener este roadmap, ¿no? De cómo vas avanzando, cuál es tu ambición y tus capacidades, como decía Rafa. Es súper relevante, la verdad. Y si podemos, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, ponernos en una situación donde tenemos establecido ese marco, ¿no?, vamos a poner un poquito de paso adelante, ¿no?, y ratificado de alguna manera el valor de los datos, ¿no? Ustedes lo decís muy bien
en vuestro trabajo, ¿no? Que la estrategia es un poco el alfa y el omega, ¿no? De la gestión de los datos. ¿Cómo implementamos, ¿no? esta estrategia de generación de valor, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que los datos sean el elemento, el acelerador un poco de la consecución de los objetivos de la compañía? Es decir, ¿cómo conseguimos finalmente, ¿no? Esa generación o esa dinámica de generación de valor? Pues, o sea, esto claramente además lo definimos en los ebook, o sea, teniendo una estrategia muy clara, ¿no? Y una estrategia al final es un propósito muy claro y un plan de implantación muy claro y muy bien definido, ¿no? Si cualquiera de los dos engranajes no están correctamente funcionando, estás abocado al fracaso. Aunque tú tengas un propósito muy claro, muy definido, si no tienes un plan de implantación correcto, pues fracasarás, ¿no? Y lo mismo te pasará el viceversa, ¿no? Si esto lo podríamos ver en 4 cuadrantes, ¿no? En los cuales fracasaríamos, ¿no? Pero fíjate, en todo esto del COVID nos ha dado la capacidad de introducir algo más, ¿no? Que es la agilidad para cambiar, ¿no? O sea, las organizaciones han tenido que cambiar muy rápido su estrategia para adaptarse a esta nueva realidad. Y uno de los problemas que se ha visto es que no estaban muchas preparadas, no tenían los datos preparados para cambiar. Querían vender más en un nuevo entorno, pero no tenían los datos del entorno. Querían hacer cosas, pero no tenían los datos de sus procesos preparados, ¿no? Entonces, hay que meter un nuevo eje, ¿no? O sea, que digamos es la agilidad del cambio. Y esta agilidad del cambio solamente se consigue si tu propósito y tu capacidad de implantación está muy bien definida, ¿no? Está muy bien definida. Y siempre que la implantación se vaya a dar, hay 2 formas, ¿no? O sea, y también es claro, ¿no? ¿Quién es el sponsor de todo esto? O sea, ¿quién empuja, ¿no? Esto es una estrategia que nace desde IT hacia negocio, que no quiero decir que sea mala, ni mucho menos, ¿no? O desde negocio hacia IT. Me gusta la referencia que hacía Rafa antes al informe de Capgemini, ¿no? Porque uno de los puntos que deja patente también el informe, que bueno, que puede ser como cualquier otro, es algo que vemos todos los días en el día a día, ¿no? La percepción del ejecutivo de IT versus la percepción del ejecutivo de negocio, ¿no? Cuando hablamos de la calidad del dato, el ejecutivo de negocio te va a decir que el dato no tiene calidad porque para él no tiene sentido. Desde el punto de vista del ejecutivo de IT, esto lo vemos muy a menudo, ¿no? Dice, no, pero si es que los datos es exactamente lo que me ha llegado. Dice, ya, pero no es lo que no. Entonces, todo este tipo de gaps marca mucho entre quién impulsa la estrategia, si la impulsa negocio o si la impulsa IT. Y en estas discusiones que comentaba Rafa, yo, mira, fíjate, siempre me he quedado con una pregunta en el tintero. O sea, llevamos aquí, llevaremos como 5 años ya juntos, Rafa y yo, pero nunca le he preguntado, oye, porque yo llegué un poco después, pero cuando tú llegaste, o sea, ¿cómo te sentiste en la estrategia que había definido, en la implantación de todo esto? Como CDO, ¿cómo lo percibiste? Ya se espera este momento para... O sea, sí, porque tenía que hacerlo en directo, igual que me he acordado ahora de lo de Capgemini, o sea, esto es lo mismo. Pues es una gran pregunta. A ver, las entidades financieras tradicionalmente hemos empezado la estrategia impulsados por la regulación, la estrategia del dato. Es decir, esa estrategia de control férrea, ¿no? Y sobre todo los que somos sistémicos, ¿no? Domésticos al menos, pues hemos tenido que dar cumplimiento a RDA, etcétera, ¿no? Pero tampoco hay una cosa muy interesante que has dicho antes, y de hecho es una de las cosas que hablamos en el libro, que un cambio de estrategia puede hacer que los datos que tienes no te valgan para nada y tus casos de uso, y viceversa, ¿no? Tienes datos y casos de uso que a lo mejor no están apoyando la estrategia, ¿no? Bueno, pues esto, en aquel momento, ¿no? Cuando empezamos con la estrategia de Bankia, empezamos una estrategia de control férreo, porque era RDA y había que cumplir, ¿no? Pero es que tampoco estábamos preparados. Los datos y casos de uso que teníamos tampoco estaban preparados para una estrategia de optimización y no digamos de transformación, ¿no? Yo creo que en ese momento la madurez, ¿vale? de la compañía no era la suficiente, ¿no? Como para tomar una estrategia pues más avanzada, ¿no? Lo que sí que probablemente se nos ha quedado, ¿no? Por hacer, ¿no? Ahora que nos vamos a fusionar con CaixaBank, es centralizar toda la estrategia del dato, ¿no? En un único sitio, toda la estrategia del dato, ¿no? Porque yo creo que esto es muy, muy potente, ¿no? Y las entidades que tienen clara que el dato es único y transversal y tienen una estrategia del dato global, yo creo que esas entidades tienen mucho ganado. Rafa, Javier, hemos hablado mucho de estrategia, ¿no? Y quería cerrar un poquito ya un poco esta
esta previa, ¿no? De un poco pues también como dinamizador del debate, y espero que tengamos después preguntas para ello. Pero hemos hablado mucho de estrategia, de mecanismos de implantación, de algunas experiencias previas, de la propuesta que vosotros habéis lanzado. Y me viene un poquito a la memoria el evento que tuvimos el pasado 16 de febrero, también del Club de CDOs, donde hablamos un poco de la data literacy, ¿no? De los procesos del viaje cultural, ¿no? Y recordaba, ¿no?, esto que nos recordaba por ahí alguno de los ponentes de que, ¿no?, pues la cultura se come a la estrategia para el desayuno. La pregunta es cómo hacemos para llegar a la cena, Javier, Rafa, que la cultura no fagocite, ¿no?, el plan, la estrategia, ¿no? Sí, la voy a contestar yo para que Javi no me fagocite. Esta es fácil. Para que Javi no me fagocite a mí en mi tiempo, que le gusta mucho hablar. Sí, a ver, es una buena frase, es de Peter Drucker y es un buen símil el que has hecho, ¿no? Efectivamente, o sea, la mayoría de los estudios ya refieren que los grandes fracasos, los grandes y frecuentes fracasos en los procesos de transformación suceden por problemas culturales, ¿no? Y antes aludía Javi a si lo hacemos en estrategia push, ¿no?, y estrategia pull, ¿no?, que le llamamos en los ebooks, ¿no? Si empezamos un poco empujando, ¿no?, desde la tecnología y desde los datos, o el negocio tira, ¿no? Y ambas tienen sus problemillas, ¿no? Porque cuando tira el negocio, que comentaba antes Javi, pues estrategia de patas cortas, has dicho, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Porque cuando tira el negocio, solo el negocio, pues muchas veces tira para casos de uso inconexos, ¿no?, en función de las necesidades, ¿no? Y eso tiene problemas de escalabilidad. Y sin embargo, cuando lo hacemos al revés, lo que solemos tener es problemas de agilidad, ¿no?, y de adaptabilidad a los cambios que necesita el negocio, ¿no? Entonces ahí hay que tener un buen equilibrio, ¿no? Desde luego, el gran problema es, podríamos decir que son los silos, ¿no? La gran tarea que tiene un CBO es romper los silos, ¿no? Es decir, hay algunos síntomas, ¿no?, que yo veo, ¿no?, no solo en mi entidad, sino en otras entidades, ¿no?, en el club de CDOs, que ya identifican que hay pequeños problemas culturales, ¿no? Por ejemplo, cómo se asignan los presupuestos informacionales, ¿no? Cómo se asignan los presupuestos tanto para modelos analíticos como para cuadros de mando, lo que sea. Normalmente se suelen asignar en función de cualquier cosa menos data-driven, ¿no? Y sin embargo, si nos proveemos de una métrica como el valor del dato, podríamos priorizar las acciones informacionales en función del valor que generan, ¿no? Digamos, ese síntoma de comités que se tiran media hora o la mayor parte del tiempo discutiendo sobre el dato que lleva uno y el dato que lleva otro, ¿no? Y uno defendiendo su dato y el otro defendiendo el suyo, ¿no? O tantas áreas que no están acostumbradas a usar datos, porque un área de riesgos, por ejemplo, está muy acostumbrada a usar datos, ¿no? Pero un área de recursos humanos, un área de asesoría jurídica, pues no estás nada acostumbrada, ¿no? Entonces, ni siquiera se les ocurre cómo los datos le pueden ayudar a hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, todo esto son síntomas, ¿vale?, de una cultura del dato pues deficiente, ¿no? Entonces, para romper silos, hay que gestionar bien yo le hablo, bueno, es que estoy avanzando, el cuarto ebook, ojo, esto es en primicia, ¿no? Pero tampoco puedo contar mucho más, pero hay que manejar 3 Cs, ¿no? Que yo hablo del cambio, del conflicto y de la crisis, ¿no? Porque van todas unidas, ¿no? Van todas entrelazadas. Y lo hemos comentado muchas veces, Javi y yo, ¿no?, al hilo de escribir el libro El valor del dato, cómo el garantizar el proceso de adopción del cambio, ¿no?, es algo que podemos tener todas las métricas que queramos, ¿vale?, incluso el valor del dato, y no conseguiremos hacerlo, ¿no? Y hablábamos, Javi y yo, de tres factores, ¿vale? Y con esto termino. Porque la gente no quiere cambiar. En general, ninguno de nosotros, por muy guays que nos creamos, ninguno queremos cambiar. Entonces, cuando a alguien le viene un cambio, ¿no?, como por ejemplo un proceso de transformación data-driven, ¿no?, pues lo primero que piensa la gente es, ¿realmente es necesario este cambio?, ¿no? Eso es lo primero que se piensa la gente. Así que a esa gente hay que dotarle de un propósito para el cambio. Luego, lo siguiente que piensa todo el mundo es, ¿y yo qué gano con todo esto?, ¿no? Entonces hay que entender la motivación de cada uno, ¿vale?, para proveerle de lo que necesita. Y en tercer lugar, que no lo solemos tener en cuenta nunca, es lo que se pregunta a esta gente es, ¿el que me está pidiendo ese cambio está legitimado? O sea, ¿realmente él está cambiando? Y entonces ahí entramos con el ejemplo. Así que yo creo que hay 3 factores fundamentales para provocar el cambio. Uno es dotar al cambio de propósito. Otro es encontrar la motivación de cada uno de los agentes para adoptar ese cambio. Y en tercer lugar es dar ejemplo. Es decir, si no cambiamos nosotros, es muy difícil que podamos hacer cambiar a los demás.
Pues me quedo con esas recetas, Rafa, para, pues mira, esta tarde mismo con mis hijos, yo creo que me van a venir perfecto. Vale, luego no quiero quejas, ¿eh? Simplemente para que veas que lo he asimilado, ¿eh? Es decir, que lo tengo clarísimo. Oye, ha sido, ¿no? Me quedé muy gratificado un poco con las respuestas que nos habéis dado. Este era un poquito para toda la audiencia, un poco la idea de simplemente pues, mantener este primer diálogo para habilitar también preguntas, reflexiones que podamos compartir y abrir micrófonos al resto de la audiencia, y seguimos, digamos, a vuestra disposición. Silvina, no sé si has podido estar atento a posibles preguntas y te damos paso. Estoy atenta al debate, a la conversa, al temazo que tenemos aquí, a todo, muy, muy interesante. Estoy aquí animando al público que tenemos, que es bastante numeroso, a que yo creo que es un muy buen momento para que planteemos dudas o visiones, ¿eh? Yo creo que es buen momento de generar cierto debate. Yo tengo alguna pregunta, porque a mí este tema me apasiona, pero mirad, primero voy a canalizaros una que nos está llegando ahora. Nos dice Hugo Beltrán desde Chile: ¿cuáles son las causas por las organizaciones? Entiendo que es por qué las organizaciones no miran el valor de los datos. Muy buena pregunta. Hablamos del valor de los datos, pero no hay pocos que estén midiendo de verdad ese valor. ¿Cuál creéis que son las principales causas de que esto no esté tan interiorizado, expandido, adoptado? Bueno, si quieres, yo pongo una y luego ponemos otra, pero yo te diría una. Primero, no hay un marco de referencia. O sea, yo creo que la principal es que todos sabemos que esto tiene un valor, pero no hay un marco de referencia, ¿no? Entonces, en el momento en el que todos tengamos un marco de referencia, como la valoración de las organizaciones, que puede estar mejor o peor tirado, hay marcos de referencia, pues yo creo que se empezará a aplicar, ¿no? Pero tenemos que empezar la casa por el tejado, definir el cómo medir esto y creernos todos que es la manera de poder hacerlo. Es un poco mi visión. Cuando Javi dice que no hay un marco de referencia, lo que está queriendo decir es que compréis el libro, ¿vale? Porque ahí hay un marco de referencia. Lo digo porque... yo lo había captado, ¿eh? Sí, gracias. No, a ver, hay otro problema, Hugo. Este, desde luego, es claro, ¿vale? El saber cómo se mide. Pero luego hay un problema que tiene que ver con la centralización de la estrategia del dato. Es decir, es muy complicado. O sea, ¿quién mide eso? ¿No? Uh-huh. ¿Quién conoce todos los casos de uso de datos que hay en su organización? ¿Quién tiene un inventario de todos los datos que hay en su organización y cómo se relacionan con los casos de uso? Y lo que es todavía peor, porque ahí puede ser que sean sociedades centenarias que tengan capa sobre capa y sea complicado. Pero hay una cosa que es mucho peor, es ¿por qué demonios las organizaciones no ligan sus casos de uso con la estrategia? Esto no necesitas tecnología, lo único que necesitas es preguntarte ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo estos usos de los datos? Porque ese para qué te va a responder a qué valor generas, y el valor, no pensemos solamente en ingresos, porque bueno, el metro de Barcelona, por ejemplo, el valor es que haya aire de calidad, ¿no? dentro de las estaciones, o un hospital reducir las listas de espera, ¿no? El valor, como lo midas, eso te va a medir ese valor, y hacia atrás te va a ayudar a preguntarte realmente si todos esos informacionales que tienes metidos, todos esos modelos que tienes hechos, realmente se usan o no se usan, y para qué se usan y qué valor generan. Es un cambio cultural en la manera de entender la ligazón entre datos, usos y estrategia. Y por añadir, más que por responder, pero por añadir a la pregunta, en vuestro trabajo de investigación y los muchos debates que habéis tenido, pero más, digamos, en la prospección que hayáis podido hacer, ¿sabéis de mercados, ¿no? Pues típicamente US o alguna otra economía que haya madurado más, ¿no? La econometría alrededor del mundo del dato, de los casos de uso? ¿O no hay realmente todavía ¿no? deuda, digamos, más global, ¿no? Que todavía es un camino por andar? A ver, si me permites, Javi, hay mediciones parciales. Aquí en España también hay empresas que están muy avanzadas en esto, pero normalmente son mediciones de ROI, es decir, de un caso de uso concreto. Pero es que si un caso de uso concreto necesita datos externos y esos datos externos son reusables para otros casos de uso, te lo has perdido.
te lo has perdido. Y de hecho puedes haber priorizado un caso de uso sobre otro sin tener en cuenta que el caso de uso que no salía priorizado por su ROI está facilitando otros ROIs, ¿vale? De otros casos de uso, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, aquí lo único que se ha avanzado así un poco más es en el tema de la gestión de los datos personales, es decir, en el coste de la privacidad, ¿no? En lo que le deberíamos pagar a los clientes, ¿no? Y eso sí que es el valor del dato desde el punto de vista de los euros o de los dólares, ¿no? Se ha hecho más en Estados Unidos, que le deberíamos pagar a los clientes por su opt-in, ¿no? Y ese es un caso de uso que incluimos en el libro y que es muy interesante porque nos podría dar una idea de eso que buscamos, ¿no? Esa tokenización, ¿no? De los opt-in para remunerar, ¿no? A los clientes por el uso de sus datos personales. Entendido. Bueno, tenemos aquí Francisco Escalona, nos dice, otra pregunta muy interesante. ¿Sois partidarios de que los CDOs tengan una P&L? Es decir, tengan una cuenta de resultados, no solo seamos un gasto, sino que tengamos accountability con los ingresos? Pues claramente sí. O sea, yo aquí soy esta discusión también la hemos tenido bastante. Yo soy un firme defensor. O sea, yo creo que la figura del responsable de los datos, llamémosle CDO, Head of Data, etcétera, meterá el cambio definitivo cuando sea responsable de la parte de algo de la cuenta de resultados. Será el momento en el que sí que su crecimiento y su exposición a nivel de comité de dirección pegue ese salto definitivo, ¿no? Y de hecho, aquí hay encuestas y aquí sí que Antonio, en Estados Unidos están bastante más avanzados, ¿no? Si coges las últimas encuestas de New Vantage Partners, ahí sí que hay bastantes datos, ¿no? Acerca de cuántos CDOs se sientan en comité de dirección y hay una correlación bastante directa, ¿no? Entre estrategias ofensivas, responsabilidad sobre los ingresos y comité de dirección, ¿no? Entonces, o sea, yo soy un firme defensor y un partidario de tener esto. Volvemos a lo mismo y siempre llegaremos a un punto muy parecido, ¿no? Esto será posible tanto en cuanto seamos capaces de definir cuál es el impacto de la cuenta de resultados, como bien decía Rafa, o sea, cómo relacionas todo esto. Pero mi visión es que claramente sí, tienen que tener una responsabilidad sobre el P&L. Yo añadiría una pregunta. ¿Cuántos CDOs tienen ya una responsabilidad sobre el P&L? Me imagino que esa respuesta todavía... No, pues en esa encuesta de New Vantage Partners, ¿vale? Lo que ha pasado es una cosa que ha apuntado Javi, que es que los CDOs que se han mantenido, los CDOs que ascendieron, ¿no? A comité de dirección, ¿no? A nivel 2, ¿no? A dependencia directa del CEO, los que se han mantenido han sido los que tenían cuenta de resultados. Porque al final, la labor del CDO, a ver, tengas cuenta de resultados o no, la labor del CDO te la tiene que legitimar el negocio. Es decir, si tú no le vales al negocio, pues hay algo que no estás haciendo bien. Y la mejor manera de valerle al negocio es poder demostrar el valor que generas, ¿no? Y yo creo que, vamos, es fundamental. Y además que lo pregunte Francisco Escalona de Orange, ¿no? Que son una de las empresas de este país que están más avanzadas a la hora de medir los ROIs y que tienen un proceso de demanda informacional ligada al valor de los casos de uso pues más avanzados que tenemos, pues bueno, ya dice mucho. Yo apoyaría un poco este mismo argumentario, sobre todo porque, digamos, el dato es un generador de valor per se y además incluso a niveles donde incluso la cadena de valor de la compañía puede ¿no? Hacer un shift, ¿no? Hacer un cambio hacia la creación incluso de productos directamente creados desde la propia data, ¿no? Y una vez que tienes, ¿no? A esta unidad, ¿no? Pues bajo la responsabilidad, ¿no? del CDO, del Head of Data, yo creo que es preciso ya mirarlo como una business unit que aporta al valor de la compañía y por tanto tienes que aplicarle, ¿no? Paradigmas de gestión pues como otras, ¿no? Unidades de negocio que generan valor a la compañía. Yo en ese sentido también apoyaría un poco esta tesis, ¿no? de la existencia de una P&L full grade, ¿no? Vamos a decir, en torno a la figura del CDO. Compartimos la visión, creo que toda la comunidad. Luego, algunas cosas se nos resisten, pero bien. Vamos a... Sí, Antonio. Sí, tenía alguna curiosidad, ¿no? Es decir, entiendo que también pensando un poco en lo que hemos comentado antes de que es un trabajo de
desde el punto de vista de poner un poco orden en un lugar en el que, bueno, pues no hay muchos trabajos previos, no hay marcos de referencia, ahora hay un primer marco. Os habéis dejado cosas en el tintero, entiendo yo, ¿no? No estoy preguntando aquí por el segundo capítulo, pero sí que elementos que creáis que todavía, ¿no? Necesitarán, ¿no? un trabajo adicional sobre la base de lo que, ¿no? de lo que ya habéis, ¿no? propuesto, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, de hecho, Javi y yo compartimos en el OneDrive un documento que le llamamos ampliaciones, ¿no? del valor del dato, porque es verdad que no solamente porque nos hayamos dejado cosas en el tintero, ¿no? sino porque nosotros entendemos que esto es una tarea colaborativa, ¿no? Es decir, el conocimiento es sostenible cuando es colaborativo. O sea, normalmente los grandes avances, no digo que esto sea un gran avance para la humanidad, entendedme, pero los grandes avances en el conocimiento, bueno, sí, gracias, sí. No, en serio. Los grandes avances del conocimiento se han producido de forma colaborativa, no ha sido la idea de un genio, genios hay muy pocos. Y de hecho, si leéis el libro, no es el libro escrito por dos genios, o sea, es el libro escrito por dos personas con sentido común que podíamos haber escrito cualquiera que estemos involucrados en el mundo de los datos. Lo que sí que es verdad es que a nosotros nos gustaría que nos fueran llegando ideas, ¿vale? Porque las ideas que nos han ido llegando son las que nos están haciendo enriquecer el conocimiento, avanzar y en la segunda edición, digamos, ¿no? del valor del dato o la segunda parte vendrá alimentada y propulsada por los comentarios de la gente que lo estáis leyendo. Uh-huh. Muy bien. Y pensando un poco sobre esto, uno de los temas es que yo he tenido esta sensación, ¿no? Leyendo el libro es de ponerme manos a la obra, ¿no? Es decir, oye, en este caso no tengo una posibilidad clara, ¿no? Porque estoy en un lugar en el que no soy CDO, estoy en el mundo de los proveedores y no tengo esa posibilidad, ¿no? Al menos de manera directa. Pero sí he pensado, ¿no? en verme, ¿no? Siguiendo un poquito las guías que vosotros planteáis, en la posibilidad de hacerlo. No sé si habéis tenido, ¿no? alguna iniciativa de alguien que esté un poco tratando de, ¿no? vosotros mismos, tratando de, bueno, no sé si como un Big Bang, pero a lo mejor tratar, ¿no? de implantar, ¿no? el marco en algún ámbito concreto, o veis cómo podríais, ¿no? de alguna manera, pues ayudar a quien ¿no? pudiera, ¿no? hacer un primer paso, ¿no? ¿Habéis tenido alguna experiencia en ese sentido o planteáis poder, ¿no? asesorar y ayudar, ¿no? en esa implantación de alguna manera? Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, a ver, no pudimos llegar a la implantación final, como bien dice, como comentaba Rafa, bueno, pues nos vemos ahora inmersos en un proceso de cambio, ¿no? Y no hemos podido llegar, pero sí que todo lo que está puesto en el libro está fundado en mucha de nuestra experiencia. O sea, nosotros sí que tenemos, podemos llamarlo un cuadro de mando, ¿vale? En el cual seguimos una serie de indicadores que están muy relacionados con esos. Y simplemente la misma evolución de esos indicadores, ves cómo la percepción de los usuarios de negocio mejora, ves cómo se incrementan las ventas. Es cierto que esa última relación, ¿no? con el ROI y la estrategia era lo que estábamos, era la parte que pretendíamos abordar, ¿no? como implantación final para tener el caso digamos, el de campo, ¿no? O sea, el caso probado de campo, ¿no? Pero sí que es cierto que tú viendo los indicadores previos, la calidad, la cantidad, analizando la satisfacción de los usuarios, analizando el número de casos de uso, analizando la democratización de la información, el data literacy, etcétera, sí que con unos indicadores claros que cada uno puede declinarlos como puede hacerlo, ¿vale? Ya digo, o sea, esto es un marco general, luego ya cada uno tiene su propia implementación. Sí que ves las correlaciones y sí que ves las mejoras y los impactos. Es cierto que faltaba la parte de cuantificar, ¿no? Pero yo creo que, o sea, ahí sí que hicimos un trabajo bastante exhaustivo. Fue un poco el germen, ¿no? El poder hacerlo. Interesante. Tengo otra pregunta difícil. No sé si hay alguna por ahí, Silvina, que no quiero tampoco colarme. No, mira, yo tenía una pregunta, era una petición de una recomendación, ¿no? Hoy esta metodología, ¿cómo recomendáis que se implemente, ¿no? Así en Big Bang, en todos los ámbitos del dato,
¿Os recomendáis empezar con algunos o a qué escala, ¿no? ¿Qué recomendáis que esto se inicie, ¿no? ¿Cómo es este viaje? Bueno, nosotros, es una buena pregunta, Silvina. Nosotros no recomendamos hacer un Big Bang, ¿no? Pero es que en general en nada es recomendable hacer un Big Bang, ¿no? Es preferible probarse en lo poco, ¿no? En un ámbito controlado, en algo que tú controles bien, ¿no? En un perímetro acotado, en el que puedas medir verdaderamente, tengas indicadores de utilidad, tengas indicadores de calidad, utilidad de los usos, tengas indicadores de calidad de los datos y tengas una clara relación con un KPI estratégico que puedas medir, ¿no? Si consigues hacer eso, ir adicionando, ¿no?, otros casos de uso o ir metiendo otros KPIs estratégicos, pues te será más fácil, ¿no? Y empezarás también aprendiendo sobre el error, ¿no? Haciendo un poco así de prueba y error, ¿no? Ir creciendo poco a poco sobre un MVP, bueno, en fin. Silvina, tú que diriges proyectos informacionales, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? No, comparto la estrategia, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Ir probando, ir demostrando el valor y ir incrementando el alcance, ¿no? Un poco ese incremental. Antonio, creo que ibas a comentar algo, nos queda un minutito y... Es una pregunta de cierta dificultad, puede serlo, no sé, quizá en la respuesta esté la clave. En modelos, digamos, ¿no?, más econométricos o, ¿no?, de gestión, no sé, Balance Scorecard o similares, digamos, la aplicabilidad del mundo empresa al mundo sector público, ¿no?, o digamos a iniciativas organizativas no directamente, ¿no?, ligadas, ¿no?, al alcance de un determinado, ¿no?, mercado, ¿no?, y beneficio económico en el cual están fundamentalmente pues, el mercado de empresas. A veces los marcos no son directamente trasladables. No sé si en el proceso vosotros habéis ¿no?, pensado en ese otro tipo, ¿no?, de... Antes comentabas, ¿no?, lo del metro, donde el beneficio claramente pues, puede no ser, ¿no?, un tangible directo económico, sino pues, son otros, ¿no?, más intangibles o más indirectos. Si lo habéis pensado, simplemente es, no digo si tenéis la respuesta definitiva, pero si os habéis planteado, ¿no?, esa disyuntiva de un modelo, digamos, econométrico que tiene que, ¿no?, o que eventualmente podría tener que evaluarse en organizaciones que son, ¿no?, propósitos esencialmente muy, muy distintos. Javi, no sé si quieres, o sea, sí lo hemos pensado, o sea, no sé, Javi, si quieres tú que responder. O sea, yo iba a hacer un pequeño spoiler, ¿no?, de lo otro que estamos trabajando, porque me ha gustado tu enfoque del Balance Scorecard, ¿no? Y el Balance Scorecard es cierto que mide los 4 grandes ámbitos, ¿no? O sea, mide la perspectiva financiera, ¿no?, la perspectiva de los clientes, digamos, de los procesos, ¿no?, y del talento, ¿no? Y yo, fíjate, no responder a la pregunta directamente, pero fíjate, yo metería la perspectiva de los datos, ¿no? O sea, como un eje más del Balance Scorecard, ¿no? Porque me gusta la teoría de Kaplan y Norton, ¿no?, para enfocar todo eso. Y evidentemente todos esos indicadores, ¿no?, que al final es un poco la relación de causa-efecto, todo lo que se haga, todo lo que se mida en datos tendrá un efecto, ¿no? Y ahí es donde tú tienes un poco el ligazón o, digamos, la traslación, ¿no?, al beneficio. Y a veces, pues como tú bien dices, no será un beneficio económico, pero evidentemente sí que si se hace eso es porque se persigue un beneficio, ¿vale? La empresa privada claramente son los accionistas y es generar valor, ¿no? La sociedad tiene que generar valor del otro lado. Y si volvemos un poco a los intervinientes que hablábamos antes, ¿cómo percibía la sociedad el valor de los datos? En su privacidad, en su ética, en sentirse que se están siendo tratados, etcétera, ¿no? Claro que esta percepción de valor se lleva. Lo que pasa que es cierto que también Rafa comentaba al principio, cuando los accionistas, cuando los mercados miran esto, o sea, miran las expectativas, ¿no?, de generar beneficios, ¿no? Entonces aquí estamos entrando en un poco una disyuntiva moral, ¿no?, entre saber si es el valor que se espera percibir, no es económico, cómo se percibe, ¿no? No sé si Rafa Efectivamente, además, perdona por Sony Media, pero solo 30 segundos que me está mirando Silvina, bueno, está mirando a la cámara, pero hoy soy la diosa Cronos. 30 segundos. Sí. No, es que el propio valor interno de los datos, o sea, quiero decir, para comparar la calidad del aire en las estaciones, los ingresos en taquilla del metro y la satisfacción de los usuarios, tienes que encontrar una medida homogénea, porque si no, no lo puedes hacer. El propio valor interno de los datos te da ya esa utilidad, porque al final tú lo que haces es que ponderas tus KPIs estratégicos en un base 100. Es decir, para ti, ¿qué es lo más importante? La calidad del aire, ¿vale? ¿Cómo de importante?
es el 40% de tu estrategia, es el 20% de tu estrategia, es el 60% de tu estrategia, porque si no, al final tienes que encontrar una media homogénea. Y si lo quieres medir en euros, pues vas a tener que traducir la calidad del aire a euros, porque como no tengas una media homogénea, evidentemente no vas a poder hacer un comparable global, ¿no? Esa homogeneidad. Está claro. Muy bien. Bueno, oye, estimados, tremendo panel hoy, ¿no? Y con una conversación muy interesante. Tenemos que darlo por finalizado ya porque nos hemos ido unos minutos, aunque tenemos aquí a la audiencia, yo creo que muy enganchada con esa temática porque casi están aquí todos, ¿no? Antes de que se vaya, muy rápido, comentaros que el siguiente Bajo la Lupa es el 23 de marzo y el título es Data Platform, nuevo paradigma para la gestión y monetización de los datos. Continuamos con esto del valor y la monetización de los datos, ¿vale? Agradecer a todo el mundo la asistencia en la sesión de hoy. Espero que les haya gustado lo mismo que a mí, que me ha encantado. No sé si Antonio, Rafa, Javi, ¿queréis decir algo? Por mi parte, despedirme y agradeceros, ¿no? la oportunidad de esta conversación tan interesante. Súper. Pues feliz tarde a todos y nos vemos el 23 de marzo. Adiós. Eso es. Buena tarde. Adiós. Vale, gracias. Luego.